fuego consumiendo parte del cerro y ahí tenemos ya llamas de 3-4 metros. Es una catástrofe, esto es un desastre. Los hidrantes tratan ahora de sofocar otro incendio, que es donde hay personas. Cuando pensaron que todo había terminado, se levantó el viento, el incendio en Córdoba, en la parte de lo que es cerca de Dolores, Capilla del Monte, que avanza sin piedad, sin control. Recién vimos 15, 20 dotaciones de bomberos tratando de ingresar. Cuando ven humo blanco, significa que hay humanos pegados al fuego combatiéndolo, ¿sí? Donde ven el humo blanco hay gente arriesgando su vida, pero el viento cambió, ataca ahora de manera constante. Miren lo que son las llamas, la altura. Por lo tanto, nuestro compromiso con el equilibrio fiscal es inquebrantable y no estamos dispuestos a negociar bajo ningún punto de vista el equilibrio fiscal. ¿A quién le robé yo? ¿A quién le robé? Alguien que me diga a quién le robé. Alguien que me diga a quién le robé. Alguien de acá que me diga a quién le robé. Alguien de acá que me diga a quién le robé. Le robaste todo. ¿A quién le robé, señora? ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¿A quién le robé? Explíqueme a quién le robé. A mí me robaste, a todos los argentinos robaste. Eso va a ser un gran elemento para el crecimiento económico. Al mismo tiempo vamos a liberar el cepo. El cepo lo vamos a liberar cuando la tasa de inflación que tiene el programa macroeconómico sea cero. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 21 horas. Hoy estuvo el presidente Javier Milei tocando la campanita, como se conoce a ese acto ritual, en el recinto de la Bolsa de Comercio de Nueva York, en el corazón de Wall Street. Y el presidente ahí envió un mensaje habitual, un mensaje en el cual puso como eje de su política económica el ajuste fiscal, el equilibrio de las cuentas públicas. Lo que sucede es que ese mensaje es un mensaje que ya está descontado por los mercados. Es decir, nadie duda, ni en la Argentina ni en el exterior, que Milei va a tener la voluntad y toda la presión política para ir a fondo con el ajuste fiscal y mantener el equilibrio de las cuentas públicas. El eje de su programa económico, lo que el propio Milei considera que es el ancla real de su programa económico. Y lo repite todo el tiempo y lo ha dicho en la presentación del presupuesto 2025 y más allá de las dudas si efectivamente los números de los gastos o de los ingresos están dibujados o no, todos saben que la regla que se ha autoimpuesto de que no va a haber déficit fiscal, que va a haber equilibrio fiscal total después del pago de intereses, se va a cumplir. Y en todo caso empieza a haber, alguna duda respecto al acompañamiento social, respecto a esa política que obviamente requiere, en todo caso, un esfuerzo muy grande de distintos sectores de la sociedad, como hemos visto este año en el caso de los jubilados, sectores de empleados públicos, los que pagan la suba del impuesto a las ganancias, bueno, el recorte profundo de la obra pública, la quita de subsidios energéticos y los aumentos de tarifas de servicios públicos permanentes, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que en Wall Street, en Washington también con los organismos internacionales y el FMI, los acreedores de la Argentina, como la Argentina mayormente tiene un problema con su deuda en dólares y el año que viene empiezan ya a caer vencimientos importantes de esa deuda en dólares, más de 10.000 millones de dólares, contando los bonos que están dentro del propio sector público. Bueno, todos quieren ver los dólares, es decir, le están pidiendo a Milei que muestre cuál es el sendero para que el Banco Central en el futuro empiece a acumular dólares que hoy no tiene y de esa manera garantice el pago de la deuda en dólares. Y Milei hoy tuvo una declaración que después tuvieron que salir a aclarar distintos influencers, militantes digitales
e incluso economistas cercanos al gobierno, porque fue una declaración que no cayó bien en los mercados. Es decir, con esta idea de que los mercados no terminan de entender cómo va a ser el gobierno para acumular dólares y garantizar los pagos, la deuda y el crecimiento económico que necesita también dólares a futuro, la frase de hoy de Milei diciendo vamos a liberar el cepo cuando la inflación sea cero, bueno, fue tomado por muchos con que Milei quiere seguir con el cepo por lo menos hasta la elección de octubre del año próximo, y eso significó hoy una caída fuerte en un escenario que no fue el mejor para los países emergentes en el mercado financiero internacional, pero una caída fuerte. Justo en el día de gloria de Milei en Wall Street, tocando la campanita, una caída fuerte de acciones y bonos, de los activos financieros de la Argentina. Fíjense el pasaje en el cual Milei hablaba de qué puede pasar con el cepo en la Argentina. Eso va a ser un gran elemento para el crecimiento económico. Al mismo tiempo, vamos a liberar el cepo. El cepo lo vamos a liberar cuando la tasa de inflación que tiene el programa macroeconómico sea cero. Básicamente, ustedes tienen una inflación observada en el consumidor que es 4% y una inflación inducida por el programa, dado los controles de capitales, dado el crawling peg y la inflación internacional del 2,5%. Por lo tanto, esa inflación hoy está en el 1,5%. Cuando ese 1,5% haya desaparecido, se va a dar en una situación donde además las LEFIs hayan desaparecido y la base monetaria en el formato tradicional coincida con la base monetaria amplia. En ese momento habrá desaparecido el money overhang y podremos abrir sin ningún tipo de problemas el cepo, porque ya no tendrán balas para cargar las armas que puedan tirar la estabilidad macroeconómica, porque se habrá eliminado del exceso de pesos dentro de la economía. Bueno, ahí estaba Milei. Ahora pasando en limpio, ¿no? La frase que la dice, vamos a liberar el cepo cuando la inflación sea cero. Después tiene una corrección que Milei considera que en realidad cuando la inflación sea alrededor del 2,5%, ¿no? Porque él dice, bueno, está el crawling peg, que la mini devaluaciones mensuales, que va del 2% mensual, más la tasa de inflación de Estados Unidos, 0,5 mensual, más menos. Entonces, Argentina está en 4% de inflación mensual, índice de precio al consumidor. Descontando el crawling peg y la inflación internacional, la Argentina tiene que bajar 1,5 puntos adicional de inflación para alinearse con las variables que antes mencionaba. De todas maneras, el mensaje, digamos, que llegó es, bueno, ¿cuándo van a levantar el cepo? Bueno, ahora hay una nueva condición, que la inflación converja a la inflación internacional más el crawling peg. Y todos dijeron, bueno, entonces están con la idea de que para que eso converja no quieren tocar el cepo porque como el dólar oficial está todavía 20% por debajo del dólar financiero, si en algún momento unifican va a haber un salto del tipo de cambio. Ese salto del tipo de cambio va a llevar la inflación por un par de meses al 6, 7, 8%, no lo sabemos, y eso les rompe el sendero de desinflación al gobierno, no quieren salir del cepo. Y el mensaje para los acreedores financieros que tienen sus papelitos y quieren cobrar en dólares la deuda en dólares de la Argentina es, bueno, todavía no marcan el camino de cómo van a acumular dólares para pagarnos a nosotros. Y por eso, hoy una de las interpretaciones fue, más allá del momento de gloria, los mensajes libertarios, liberales, pro mercado de Milei, hoy la reacción no fue positiva. Básicamente porque aquel que trae dólar a la Argentina, lo primero que quiere, ¿qué es? Llevárselos. Y si hay cepo, ¿qué pasa? No pueden llevarse los dólares los que lo traen, entonces, hasta que no se levante el cepo, es difícil que haya una avalancha de inversiones financieras y reales sobre la Argentina. Más allá de los trajes a medida, como el RIGI, que sortean el cepo porque tiene una legislación especial. Pero ese fue el argumento de hoy y por eso hoy, en el momento, digamos, de gloria de Milei en los festejos, vamos a ver un poquito ahí la foto, poner un poquito de sonido cuando abre el momento donde tocan la campanita.
Ahí está la apertura del mercado en Wall Street. Por la mañana, Milei como invitado especial, un momento de gloria, pero de alguna manera hoy los mercados no la vieron. Igualmente, me parece que Milei quería enviar un mensaje político también en esa foto en la cual estuvo flanqueado por Luis Caputo, el ministro de Economía, y por Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. Exactamente, a ello sumale a la secretaria general de la presidencia, habitual acompañante de Javier Milei en cualquier viaje que haga, a cualquier lado que vaya, que también estaba presente. Diana Mondino, la canciller, y Gerardo Huertain, el embajador argentino en Estados Unidos. Un poco el mensaje del abroquelamiento del gobierno en esta visita que para Javier Milei era muy importante y era también un mensaje hacia la Argentina respecto al déficit fiscal, a la reunión posterior con Elon Musk, ¿no? Para mostrar cómo el presidente argentino se sigue juntando con los empresarios más influyentes del mundo, aunque después eso no se traduzca necesariamente en inversiones rápidas, genuinas, por estos problemas que vos comentabas, Maxi, pero también había ahí un mensaje político que tal vez quedó opacado ante la caída de los valores argentinos en Wall Street. Bien, rápidamente está Adrián Saque ahí en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, aquí en la costa este de los Estados Unidos. Bueno, aquí hasta ahora la gira de Elon Musk no ha tenido mayor repercusión, salvo en los medios de, el emporio Murdoch, ¿no? Como el New York Post, que es un diario muy trumpista que, celebró el hecho de que Javier Milei le diera, entre comillas, suerte a la sesión de la Bolsa de Nueva York, porque por tercer día consecutivo el Dow Jones registró un máximo histórico. Sin embargo, a pesar de este buen contexto, las acciones argentinas cayeron allá. Estaba todo verde menos las acciones argentinas en rojo, algunas de ellas, ¿no? Y llegó a tener un rojo de hasta un 3%. Pero de todas maneras esto sería lo anecdótico. Aquí, esto que te digo de la poca cobertura puede llegar a cambiar mucho cuando el New York Times publique de un momento a otro la entrevista que mantuvo ayer domingo con Javier Milei, que va a ser la primera entrevista de un medio estadounidense no afín a los ideales de Donald Trump y de Javier Milei, ¿no? Recordemos, el New York Times está muy alineado con la candidatura de Kamala Harris y se espera que, haya definiciones de Milei y de la propia línea editorial del New York Times que sea realmente diferente a lo que se conoce hasta ahora, que suelen ser todas alabanzas hacia el presidente argentino, ¿no? Eso por un lado. Por otro, sí hay expectativas respecto de lo que va a ser el discurso de Javier Milei ante las Naciones Unidas. Le toca, el día de mañana, seguramente se cruce con Joe Biden, que estaba viajando hoy a Naciones Unidas para dar también su discurso. Ahí vamos a ver si hay algún contacto más allá de esto, ¿no? Pero ¿por qué está la expectativa en el discurso de Javier Milei? Porque va a ser rupturista respecto de todos los discursos que ha tenido Argentina ahora, porque Argentina ha decidido no adherir a el plan o al programa de las Naciones Unidas para 2045, que sería una extensión o un potenciamiento del proyecto 2030, no tan resistido por los seguidores libertarios en las redes sociales y también por los trumpistas, ¿no? ¿Qué significa esto? Que no adhiere a la agenda de las Naciones Unidas Argentina en cuanto a igualdad de género, y ni tampoco a las medidas que se puedan tomar para combatir el cambio climático, ¿no? Esto es un... Sí, Maxi. Bien, Adrián, exactamente. Vamos a hablar un ratito, de esa agenda que también hoy generó bastante revuelo y algunas aclaraciones y correcciones también por parte de Cancillería. Mañana, entonces, Milei, ¿a qué hora hablando en la Asamblea General de Naciones Unidas, Adrián?
Sí, creo que es a las 2:15 de la tarde. Tengo que confirmarlo porque me puedo confundir el horario con la Argentina. Pero va a tener un horario con bastante exposición. Perfecto, Adrián, gracias, muy amable. Ahí estaba Adrián Sack. Bueno, ya vamos a hablar del cruce de Caputo con Cristina Fernández de Kirchner. Está Raúl Timerman, porque el gobierno la busca y Cristina Fernández de Kirchner sale a la cancha permanentemente ahora como interlocutora de no solamente de Milei, sino también del ministro de Economía de Caputo. Bueno, hay mucha discusión en los últimos días respecto a que las encuestas empiezan a moverse y por primera vez los distintos indicadores de humor social empiezan a mostrar que bueno, la sociedad está percibiendo el ajuste de los últimos 9 meses y por primera vez empieza a haber algunos indicadores que significan por lo menos señales amarillas para el gobierno. El primero es el índice de confianza en el gobierno de la Universidad de Itela. Este indicador es un indicador que es una proxy, es decir, una aproximación muy cercana a lo que ha sido el devenir o la evolución electoral de los distintos gobiernos. Es un indicador que tiene 5 variables y esas 5 variables conforman un índice que es el índice de confianza en el gobierno. Fíjense, por ejemplo, cuando Cristina tenía el índice de confianza en el gobierno acá arriba, gana la elección de 2007. Después vuelve a subir el índice de confianza, acá es la crisis del campo, se derrumba, pierde la elección de medio término el gobierno, pero sube en 2011, allá arriba el índice de confianza en el gobierno, Cristina gana con el 54% de los votos. Después empieza a caer, nunca termina de recuperarse y acá es donde pierde el peronismo en diciembre del 2015. Gana Mauricio Macri, arriba el índice de confianza en el gobierno, cae en 2016 por la devaluación, los aumentos de tarifa y demás, se recupera en el 2017, Macri gana la elección de medio término en el 2017, incluso le gana a Cristina en la provincia de Buenos Aires. Esteban Burrich y Gladys González le ganan la senaduría, la primera senaduría de la provincia de Buenos Aires a Cristina Fernández de Kirchner. Y en ese momento viene la reforma previsional, los 12 toneladas de piedra frente al Congreso y demás, y la crisis a partir de abril de 2018 se derrumba la confianza en el gobierno. Macri no se recupera, 2018-2019, pierde la elección de la reelección presidencial. Llega Alberto Fernández, boom de la confianza del gobierno. Llega un gobierno que venía a plantear de salir de los 2 años de recesión de Macri, de reconstituir efectivamente la economía, de cerrar la grieta y demás. Fuerte suba de la confianza en el gobierno. Alberto Fernández en su momento de máxima confianza en el gobierno en medio de la pandemia, cuando muchos dirigentes políticos acompañaban, mi amigo Alberto, le decía a Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández lo mismo. Hay algunos videos ahí dando vuelta de Milei que lo llamaba profesor Alberto Fernández, que era un tipo muy inteligente y demás. Estaba allá arriba Alberto Fernández. A partir de los meses siguientes de la pandemia, cuando se empieza a postergar la salida de la cuarentena, la educación, el derrumbe económico y demás, Alberto Fernández empieza en un tobogán ininterrumpido, no se recupera en 2021 y con este nivel van a la elección de medio término, paliza electoral para el kirchnerismo, para el peronismo, todo junto, empieza la debacle, ¿no? Porque ven una paliza electoral que si era la foto de Fabiola Yáñez en el cumpleaños de Olivo, si era la crisis económica, si era el Fondo Monetario, bueno, no se recupera más y pierden la elección de medio término y después, en el menor nivel de confianza en el gobierno, pierde la elección el Unión por la Patria y el triunfo de Javier Milei. Llega Javier Milei, recompone confianza en el gobierno, como es el típico arranque de todo gobierno. Hay una caída que se explica también, la devaluación, la aceleración inflacionaria, pero el último mes, el mes de septiembre, que acaba de publicar la Universidad de Itela, insospechada, si se quiere, de kirchnerismo o de movimientos opositores, marca una caída, la placa siguiente, una caída muy fuerte del índice de confianza en el gobierno la placa siguiente, por favor, estamos en ahora vamos a hablar de Aurelio, el encuestador que se reúne todas las semanas o cada 15 días con
Javier Milei. Estamos citando todas fuentes que son fuentes que sigue el gobierno, digamos, que ve el gobierno respecto a lo que está pasando con el humor social. La confianza en el gobierno cae, según la Universidad de Itela, casi 15%, 14,8% en septiembre. Nunca había habido, desde el arranque del gobierno de Javier Milei, en un mes, como ocurrió en septiembre, una caída tan fuerte de la confianza en el gobierno. Y en particular, es muy pronunciada la caída en la confianza del gobierno en las mujeres, 25% de caída del índice en las mujeres, mayores de 50 años, 20% de caída, en residentes en el interior del país, 18% de caída, residentes en Ciudad de Buenos Aires, 16% de caída, y en aquellos que tienen formación terciaria y universitaria completa. Es decir, empieza a haber una alerta en el gobierno en el cual hay un electorado que empieza a tomar distancia. Mayores de 50 años, mujeres con niveles de instrucción terciario universitario completo. A esto se le suma la encuesta favorita de Milei. Es decir, la encuesta de la consultora Aresco, ahora sí, que Milei suele citar en los tweets que hace respecto a las encuestas, que por primera vez marca una caída relevante de 6 puntos del nivel de aprobación de Milei y 6 puntos del aumento del rechazo. Y le da la sociedad dividida en 48% aprobando la gestión y 48-49% rechazando la gestión de Milei. Por primera vez se equiparan los números en la encuesta de Aresco. Atención con este dato, porque es la encuesta que Milei más ha citado en los últimos 9 meses en las redes sociales. Y a eso se suma un tercer indicador, que es el de la Universidad de San Andrés, que también, es decir, todos se están mostrando, van en el mismo sentido, con distintas escalas, que también muestra que es mayor la desaprobación que la aprobación de la gestión. Estoy hablando de la Universidad de San Andrés, que, fíjense, esta era la desaprobación con la cual se va Alberto Fernández, con 80% de desaprobación y 20% o menos de 20, 15% de aprobación de gestión. Gana Milei, sube a más del 56% aprobación, la desaprobación cae a 40% y ahora esas curvas, de nuevo, la desaprobación va al 51%, la aprobación al 46%. Vamos a hablar en un ratito con Raúl Timerman respecto a estas señales, si se quiere, de luces amarillas para el gobierno. ¿Qué está pasando que la sociedad se está moviendo? De nuevo, la encuesta favorita de Milei, la que Milei citaba todo el tiempo diciendo, miren qué campeón, cómo me sostiene la sociedad, que lo sigue manteniendo sostenido, con un apoyo del 48%, pero por primera vez marca una caída importante, 6 puntos de caída de la aprobación, 6 puntos de suba del rechazo. El índice de confianza en el gobierno de la Universidad de Itela y el índice de aprobación de la Universidad de San Andrés. La de Itela es de la consultora Poliarquía. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué se está moviendo en la sociedad para que por primera vez el piso social de acompañamiento a Milei esté moviéndose? Y de alguna manera todo empieza a ver ese número. Porque no solamente valen las reservas en el Banco Central, si tienen o no tienen los dólares, sino si Milei tiene el apoyo político durante todo el próximo año para mantener el timón de un ajuste fiscal muy pero muy profundo. Bueno, Raúl Timerman, ¿qué está pasando? ¿Por qué se mueve por primera vez ese apoyo sólido que tenía firme, que todos estaban sorprendidos porque ni subía ni bajaba de Javier Milei desde el inicio de gestión? Bueno, primero quiero hacer una aclaración. Vos mostraste encuestas, pero no mostraste la fecha en que se hizo el campo de esa encuesta. Sí. ¿Por qué te digo esto? Nosotros mostramos ayer una encuesta de María Latorre, María o Daniela de Latorre, de la encuestadora mendocina, donde había hecho un campo del 8 al 10 de septiembre y obtenía el cruce justo de las dos líneas, en una escala la más ácida de todos, pasa o no pasa, aprueba o desaprueba, con por supuesto un no sabe alto, como dan esas escalas siempre. Nosotros el día 11 de septiembre con Sheila Bilker teníamos el mismo resultado que muestra Aresco en lo que vos acabas de mostrar.
Pero el 18 de septiembre se habían abierto la desaprobación de la aprobación 54 a 44. Esos son 10 puntos de diferencia. Cuando estaba el día 11, 48 a 48,8, igual que ese valor. Lo Aresco. Entonces, importa mucho la fecha. Sí, Aresco está terminando de encuestar y a final de esta semana está terminando de encuestar esto de mediados de septiembre. Esto es de principio de septiembre. Ok, vas a ver que lo que obtiene es algo diferente. Ahora viene el Cito tema... Aresco porque es la consultora citada permanentemente por el presidente. Pone todo el tiempo los tuits de Aresco, entonces por eso decimos una fuente que el propio presidente cita, es decir, es información que tiene en su mano el presidente. Ok, segundo punto. Nadie mira a la opinión pública mejor que este gobierno. No te olvides que el gobierno de Mauricio Macri tenía un consultor ecuatoriano que venía cada 15, 20 días. Acá el consultor, Santiago Caputo, que maneja todo el equipo de opinión pública, está 24 por 24 con el gobierno. El seguimiento de la opinión pública es día por día. Todos los días hacen grupos focales. Por eso, quien más alerta está respecto a la opinión pública es el gobierno. Y el gobierno se dio cuenta cuando apareció en sus propios votantes los primeros peros. Yo estoy de acuerdo con Milei, yo apoyo a Milei, yo creo en Milei. Enero, febrero, marzo, en abril aparecieron peros. Pero el precio de las prepagas no puede ser cualquier. Reaccionó el gobierno. Pero las universidades públicas tienen que tener presupuesto. Reaccionó el gobierno. Dio marcha atrás el gobierno. Exactamente. Te quiero decir por eso que el gobierno... Ahora, después pasa el tiempo y aparece el primer alerta. Ya no es un pero. Es una alerta. Lo vimos en los grupos focales de los votantes de Milei. Todos jóvenes menores de 30 años del AMBA, votantes de Milei, después del 12 de agosto. No podían parar de hablar del aumento del precio del boleto de colectivo. Un tema muy sensible para el gobierno, por eso el gobierno está evaluando qué hace con el boleto de colectivo. Si siguen los aumentos o se mantiene esta disparidad muy grande que hay entre área metropolitana y el resto del país, ¿no? Bien. Varias cosas sucedieron hasta el 8 de septiembre. Después otro conjunto de cosas pasaron a partir del 11 de septiembre. Pero acá es interesante notar, el gobierno del no hay plata pidió 100.000 millones de pesos para los servicios de inteligencia. Para la CIDE. Se lo rebotaron en diputados, volvió a estar en los medios. Se lo rebotaron en senadores, volvió a estar en los medios. Con el apoyo de Macri, se lo rebotaron con el apoyo de Macri. Es decir, hay una alerta del votante de Macri que apoyó a Milei. Así es. Bien, después de eso ocurre el tema de la movilidad jubilatoria. Ese tema que es muy interesante saber qué es lo que pasó por el cual consiguieron el tercio de votos necesarios para evitar que el veto sea dado de baja, ese tema golpeó la sensibilidad de algunos de los votantes de Milei, pero tuvo un remate que fue terrible y que vos lo ves, el remate de un asado de festejo en la Quinta de Olivos. No podían entender que festejen haber castigado a los jubilados. Esperamos un segundito, ahora quiero volver sobre ese punto, porque ahí hay una señal de alerta y por eso decíamos más de 50. Ojo que ahí hay una quita del apoyo. Sí. Lo que no se mueve, si vos considerás, 18 a 25 años, 18 a 30 años, por lo menos Universidad de Itela dice, ahí se mantiene. Así es. No se mueve el apoyo. Es decir, verdad. sigue un apoyo férreo de los más jóvenes a la figura de Javier Milei. Esperamos un segundito porque está Alejandro Pueblas en el móvil, está en Córdoba, ahí estamos viendo el móvil ya, y los incendios, la verdad, una catástrofe lo que está sucediendo en este momento en la provincia de Córdoba. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maxi, buenas noches, y esa es la imagen que se repite a lo largo y a lo ancho de lo que es Capilla del Monte, de lo que es Aguas Azules, de lo que es parte de San Esteban, Dolores. Todos los focos que fueron sofocados en las últimas horas, que fueron apagados, ahora se volvieron a recrudecer porque aumentó el viento
porque no llueve y porque no dan abasto ahora sí para intentar apagar todo esto. Nosotros nos tuvimos que alejar para ver esta imagen, para ver desde lejos lo que hace minutos teníamos prácticamente al lado, para observar la cantidad de hectáreas incendiadas y en este momento personas evacuadas, personas que han perdido todo, que han perdido su casa. Y atención con esto, porque hoy lo dijo el gobernador cuando lo pude entrevistar. Primero insultó a las personas que lo hicieron y segundo dijo, le parece muy raro primero que se recrudezcan estos focos y que se hagan focos contra viento, ¿está bien? O sea, el viento sopla para el norte y hay focos a contraviento. Bueno, lo que dijo el gobernador, que probablemente haya alguien incendiando esos lugares. Cuando le pregunté también al gobernador, le digo si él considera que esto fue intencional por el tema de las tierras, porque había varios barrios de todo lo que se hablaba, dijo que no cree que haya sido por eso, que no encuentra explicación y además explicó que estaba recibiendo sí ayuda del Estado Nacional. Pero bueno, lo que vimos trabajando es todo del gobierno de Córdoba, pero recordemos también que han venido 2 helicópteros de la provincia de Buenos Aires y también agradeció esa colaboración. Alejandro, gracias. Siguiendo ahí impecable toda la cobertura de lo que está sucediendo en Córdoba, verdaderamente una catástrofe y bueno, y gran preocupación por los incendios en Córdoba. Bueno, vamos a hablar de Milei, la opinión pública y 3 temas, ¿no? Los cruces de gobierno Cristina, hoy reapareció Cristina, el tema universidades, ¿qué pasa con el tema universidades y el tema jubilados? ¿Cuánto impacta el tema jubilados? Descubrí el hotel. Bueno, a ver, Timerman, Javier Calvo, en este panorama, Cristina hoy sale a criticar nuevamente al gobierno por una medida de un decreto que establece que en las próximas renegociaciones voluntarias de deuda no tiene que estar la restricción de que la Argentina tiene que siempre alargar plazos o bajar tasa de interés, es decir, que se le pueden dar mejores condiciones a los acreedores de la Argentina. Esto apareció un decreto que sorprendió. Algunos piensan, bueno, que el gobierno está pensando en algún momento, si hace algún canje voluntario de deuda, mejorar la curva de pagos o de cupones para los bonos, para que eso pueda significar una baja más rápida del riesgo país. Bueno, una serie de especulaciones técnicas. Pero Cristina sale a criticar duramente a Luis Caputo, al ministro de Economía. Exactamente, el larguísimo posteo de Cristina, de esos, ¿no? Que se nota que no tiene nada para hacer, muy largo. Le contesta el ministro de Economía. Caputo sale con todo, dice. Con todo, pero de una manera fuerte. Violenta, sí. Violenta te diría. Y eso genera otra réplica de Cristina. Déjame la anterior de Caputo, porque le dice, vos heredaste superávit fiscal, 2 puntos de superávit fiscal y lo convertiste en 7 de déficit. Y en algún momento le dice, a ver, donde le dice que no sabes nada de economía, tu marido tenía razón cuando decía que no sabías nada de economía. Va una cosa personal. Le dice, tu marido tenía razón. Es decir, una cosa un tanto también personal, ¿no? Una cosa, sí. Digo, descalificarla por apelando al marido fallecido. Frente a eso, Cristina le responde con este video, que es furor en las redes, porque es el viejo video de Milei hablando de Caputo después de la crisis de 2018. Mirá. Desastre monetario, ¿sí? Que fue el 28 de diciembre, se lo trató de arreglar como pudo, se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click. Y bueno, digo, ahora Sandleri va a tratar de hacer lo que pueda. Pero la verdad, digamos, acá vos fíjate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D. Y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central, lo hizo Caputo en 2 o 3 meses. Mirá vos. Acá hubo un desastre. Con esto le responde Cristina a Caputo, es sabido, esto es la crisis, el inicio de 2018, el final del gobierno de Macri, pues se descalabra todo. Ahí Milei defendiendo a Sturzenegger y diciendo que el responsable del desastre es Caputo. El gobierno tiene nuevamente como contendiente a Cristina y eso beneficia a quién. Sí, a mí me asombra el hecho, la racionalidad con que vos encarás la argumentación de cada uno. La percepción de la gente no tiene que ver con esa racionalidad, tiene que ver con las formas en que cada uno se dirige al otro, se manifiesta, se insulta. Vos te tragaste lo del primate de ministro de Economía. Es una cosa... Ella le dijo bobo. Ella le dijo bobo. De Economía.
la gente toma eso, toma el carácter de la fuerte confrontación. ¿Y entonces? No mira los argumentos que hay en el medio. Entonces, ¿qué pasa? Indudablemente hay una orden en el gobierno que es consciente de la crisis que está pasando en atacar a Cristina. ¿Por qué? Porque atacar a Cristina lo levanta a Milei. Mirá. Milei tuvo el 30% de los votos en las PASO. Milei tuvo el 30% de los votos en la general. Después se le sumaron votos a Milei para que gane el balotaje. Y esos son votos antikirchneristas. Parte de esos votos, los jóvenes que no se mueven, están en el 30%. Los que se mueven son mayores, universitarios que están... Que empiezan a tomar distancia del gobierno, pero cuando ven que está confrontando con Cristina, dice, bueno, vamos a apoyarlo a este, que la frena Cristina. Bueno, eso es lo que pretende hacer Milei. El gobierno sacó un video terrible sobre los zombies, la cosa del... no sé, la pandemia. Cuca-12. Cuca-12, exacto. ¿Vos te diste cuenta una cosa? En ese video aparecen todos menos Axel Kicillof. Ahora vuelvo con este tema y la pregunta es si Cristina no se da cuenta que es la estrategia del gobierno confrontar con Cristina. Vamos volando a la tanda y cuando volvamos lo discutimos. Ya volvemos. Hay una información de último minuto. Sí, hace instante nada más, la Cámara Federal Argentina pidió la captura internacional de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. La Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Pi ordenó vía Interpol que el presidente de Venezuela sea detenido por crímenes de lesa humanidad cometidos en ese país. En la Argentina está tramitando una causa donde venezolanos exiliados, esto que estamos viendo en pantalla es el fallo de la Cámara Federal que en el punto 3, ves que dice encomendar al juez de primera instancia la orden de detención de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que es también un hombre fuerte del gobierno de Venezuela. En la justicia argentina se está tramitando una causa donde exiliados venezolanos vinieron a denunciar distintos crímenes sufridos por el gobierno de Maduro que no se investigan en Venezuela, y la justicia argentina en el concepto de lo que se conoce como justicia universal, que es en aquellos países que no se investigan hechos, se pueden investigar en otros. Bueno, la Cámara Federal acaba de ordenar, de tomar esta decisión, creo yo, de más impacto político internacional que de manera concreta que Maduro sea detenido y venga a la Argentina para ser juzgado por estos hechos. ¿La justicia norteamericana o el Departamento de Justicia de Estados Unidos no había pedido también la captura? No sé si llegó a un pedido de detención, sí había una investigación, pero si es Estados Unidos es Argentina y no muchos más países en el mundo. Imagínate que estará un poquito más preocupado por Estados Unidos que por la justicia argentina. Mientras no salga de Venezuela, no corre riesgo. Bueno, Javier Calvo, el enfrentamiento de Milei con el Papa tuvo hoy un nuevo capítulo. Sí, tuvo hoy un nuevo capítulo porque de alguna manera desde el fin de semana que se conocieron las declaraciones de lo que planteó el Papa Francisco criticando el gas pimienta en vez de hacer justicia social, también planteó un caso de corrupción que habrá que ver de qué manera se avanza, y las respuestas fueron todas bastante elusivas, porque el gobierno lo que quiere es que el Papa Francisco venga a la Argentina. ¿Alguien les va a tener que avisar al gobierno argentino que eso no va a suceder? Claro, pero hoy Milei, muchos interpretaron esta frase de Milei, recordemos el Papa Francisco junto a Grabois en el Vaticano, hablando de la necesidad de las políticas sociales, reivindicando la protesta social, y fíjense, Milei hablando de los que lo critican, de que no tiene sensibilidad ni política social. También se nos cuestiona la política social. Dice que no tenemos corazón. Yo diría que no tienen cerebro lo que hacen ese comentario. Bueno, de hecho, muchos no les gustó el último posteo que hice en Instagram del virus Cuca-12. Ahí está Milei, más allá de hablando en Wall Street de un posteo que hizo en Instagram sobre el video de Cuca-12, dejemos de lado ese tema. Pero dice, no tienen cerebro los que dicen que no tengo corazón, sensibilidad
por el tema de justicia social. Todo interpretado, el Papa acaba de decirle, le tiró todos los números de la pobreza sobre la cabeza. Bueno, todos vieron ahí algún mensaje. Tengo un dato respecto al Papa. En la reunión que mantuvieron el lunes de la semana pasada, el Papa con la CGT, uno de los miembros le preguntó, ¿y usted piensa venir a la Argentina? Y él dijo, bueno, veremos. En realidad, si yo fuera a la Argentina, tendría que visitar Córdoba, tendría que visitar Santiago del Estero y tendría que ir a la Patagonia, que es enorme. No mencionó la ciudad de Buenos Aires. El Papa cuando le mencionan el tema Argentina. Bueno, tema universidad. Milei todavía no vetó el aumento de presupuesto universitario. Es ley y Milei no lo vetó. No, todavía no. Ya está para vetarlo, pero algo se lo impide, que es que se está armando una marcha en defensa de la universidad pública para la semana que viene. Entonces el gobierno no quiere apurar el veto porque no quiere alimentar esa marcha, como ya pasó en abril, sí. Una marcha multitudinaria, la más multitudinaria en estos 10 meses de gestión, y entonces lo tiene frenado. ¿Esto significa que no lo va a vetar? No, se supone que lo va a vetar el aumento de presupuesto para las universidades, pero sí ha decidido frenarlo hasta tal vez entrada de esta semana, inicio de la semana que viene, para que no se le arme, ¿no?, el contrafrente, que es en todo caso una marcha multitudinaria contra el veto presidencial. ¿El tema universidades es un tema sensible? Totalmente. Las encuestas muestran 2/3 en contra del veto. Así es un tema terriblemente sensible, el tema de las universidades públicas. Incluso es sensible no solo para los alumnos, es sensible para los padres que ven la posibilidad en la universidad pública del futuro de sus hijos. Así como el tema de los jubilados es sensible para los hijos de jubilados que se tienen que hacer cargo de aquello que los jubilados no alcanzan a pagar. Son dos temas complicados. Fueron los dos temas que le significaron a Ricardo López Murphy en su momento durar 3-4 días como ministro de Economía. No, y fue el tema también jubilados el que, esto lo dice Aresco, la encuestadora de Aurelio, que le hizo perder 8 puntos que había ganado Macri después de la elección de medio término, después que había ganado la elección. Rápidamente ahí sufrió una caída importante. ¿Hay acto de la Libertad Avanza el sábado? Sí, en Parque Lezama, es el mismo lugar donde hizo un acto importantísimo Javier Milei cuando era candidato. Y el dato, esto es información exclusiva, Maxi, atención, porque proclamarían a Karina Milei como presidenta del partido de la Libertad Avanza. Hasta ahora hablaría el presidente y van a explicitar lo que están armando a nivel nacional y la pregunta que queda picando respecto a cómo se presentará el espacio libertario, si junto con el PRO o no, cómo armarán en cada provincia. Bueno, cosas de las que seguramente estaremos hablando durante todo este año y medio que queda. ¿Tenés un dato con el Papa? Sí, a partir de lo que dijo Francisco la semana pasada, contando un hecho de corrupción, sin determinar si fue en este gobierno, si fue en el gobierno anterior o en qué gobierno, hoy se presentaron 2 denuncias en los tribunales de Comodoro Pi para investigar el hecho. Lo hicieron 2 abogados. Los 2 pidieron que Francisco sea citado a declarar como testigo. Algo lógico, cuando hay que ir a buscar la información, la vas a buscar en quien da la noticia para tener más detalles. Bueno, que cuente por lo menos vía Zoom o Meet de alguna manera, la justicia argentina, que dé más detalles o que sobre ese supuesto caso de corrupción. La causa quedó a cargo de la jueza María Servini, del fiscal federal Carlos Stornelli, que hay que ver si deciden convocar a Francisco para que declare. Bien, gracias, colegas. Gracias, Raúl. No, al contrario, déjame hacer una leve aclaración. Me trabé con el nombre de Marta Reale. Es Marta Reale, la consultora mendocina. Bien, gracias. Nos estamos retirando. Se quedan con Pablo Caruso y equipo. Nos reencontramos mañana. Chau.